Hola Noemí, qué gusto volver a verte para que continuemos con con el programa que tenemos. Sí, gracias, Susi. También un gusto verte de nuevo. Bueno, ahora vamos a ver otro de los comportamientos que están establecidos para tu autocuidado. Vamos a ver el automonitoreo. ¿Qué te parece? Me parece Déjame bien. compartir pantalla. Listo. ¿Sí lo puedes ver? Sí, Susi. Bueno, vamos a ver de qué se trata el automonitoreo. El automonitoreo es el método que realiza una persona con un glucómetro para determinar sus cifras de glucosa en sangre. Y el resultado que nos va a marcar a ratito nos va a reflejar las cifras de la glucosa en el momento en el que te la estás tomando, ¿sí? En ese preciso momento es la glucosa que tú estás teniendo en tu sangre. ¿Y qué beneficios nos trae el automonitoreo? Pues permite ver el efecto que tiene la cantidad y el tipo de alimentos que elegiste para comer. Va a ayudar también a que analicemos y valoremos el resultado del ejercicio sobre la glucosa, sobre el valor de glucosa que tengas en sangre. También va a contribuir a determinar el patrón de cómo se comporta tu glucemia, ¿sí? Cómo se está comportando en determinado momento tu glucosa en sangre. También le permite a tu médico tomar decisiones sobre el tratamiento que tienes indicado, ¿sí? Lo que es tanto medicamentos como el tipo de ejercicio que te he indicado. Y también nos va a ayudar a detectar y tratar a tiempo si se presenta una hipoglucemia o una hiperglicemia, y así para controlarlas y evitar complicaciones a futuro. ¿En qué momentos debemos de realizar el monitoreo? Bueno, uno es al despertar, en ayuno de 8 a 12 horas o antes de cada comida, ¿sí? Ya sea el desayuno, la comida o la cena. Otro momento puede ser 2 horas después de los alimentos, ¿sí? Y eso es a partir de que tú ingieres el primer bocado. Y a partir de ahí se empiezan a contar 2 horas después de haber ingerido los alimentos. Y otro momento para tomar muestra de tu glucosa es antes de dormir o por las madrugadas. El material que necesitamos para hacer el muestreo de la glucosa, que yo creo que tú ya cuentas con un equipo de estos, es un glucómetro con tiras reactivas. Aquí es una parte muy importante. Las tiras reactivas tienen una fecha de expiración y las debes de mantener en un lugar fresco. El frasco cerrado inmediatamente en cuanto tú sacas tu tira reactiva del frasquito, debes de cerrar debes de cerrarlo inmediatamente. Hay más que acostumbran a guardar en el baño su botiquín, tienen su botiquín y guardan sus cosas. Aquí yo lo más recomendable es que si lo haces, ya no lo sigas guardando ahí. Debes de anotar la fecha de cuando abriste el frasquito, porque solo tiene 3 meses de vigencia después de haberse abierto. Otro de los materiales son las lancetas y una pluma para puncionarte. ¿Cómo se debe de hacer?
la muestra? Pues primero hay que lavarse las manos bien, hay que secarlas bien, que no quede nada de residuos de agua. Después, tienes que insertar la tira reactiva en el glucómetro. Una vez que hiciste eso, vas a pinchar tu yema del dedo con tu pluma. Y debes de apretar ligeramente tu dedo, haga la sangre, la gotita de sangre. Una vez que haces eso, pones la sangre en la tira reactiva. Y entonces ya el medidor te va a indicar en la pantallita el nivel de glucosa que estás manejando en ese momento. Una vez que ya hiciste eso, debes de llevar un registro de cómo salió tu glucosa. Este registro debe ser individualizado. Lo debe de realizar cuando hay dosis múltiples de insulina, en caso de que se apliquen, y monitorearlo 3 veces al día. Y lo hacen también después de las comidas, los pacientes que tuvieron una glucosa previa en estado normal, pero que su hemoglobina glucosilada estaba por arriba del objetivo que te estableció el médico, ¿sí? Y normalmente se lleva en un formatito de registro y ahí están marcados los días, los momentos en los que te hiciste la muestra, que puede ser antes del desayuno, después del desayuno o antes de la comida, de acuerdo a cómo lo hiciste. Y en caso de que se aplique la insulina, pues la dosis, o en caso de medicamentos, también en el momento te lo tomaste, ¿sí? Y hay otros sitios alternos para hacer la muestra, no nada más en el dedito, ¿sí? Como vemos aquí están la parte superior del brazo, el antebrazo, en las manos, pues en las puntas de los dedos, como ya lo hacemos, en el muslo o en la pantorrilla, ¿sí? Estos sitios solamente se puede hacerla cuando los niveles de glucosa están estables, o antes de las comidas o después de las comidas. Cuando no se debe de hacer en estos sitios, cuando los niveles de sangre cambian rápidamente. Esto es cuando estamos en una hiperglicemia o bajamos a una hipoglucemia, ¿sí? Cuando se está enfermo, ya sea de alguna gripa, de alguna infección de algo, cuando la insulina fue inyectada, ¿sí? Y está encima, tampoco es aconsejable tomar la muestra en algún otro sitio alterno. Tampoco después de haber realizado ejercicio o cuando hay una hipoglucemia y no hay síntomas de que está presente. Hola de nuevo, Nemi. Hola. ¿Sí puedes ver mi pantalla? Sí, sí la puedo ver. Después del problemita vamos a regresar otra vez. Creo que nos quedamos aquí en interpretación de los resultados. Bueno, como te decía, la Asociación Americana de Diabetes establece ciertos parámetros o ciertos niveles para el control de la glucosa. Tenemos aquí que normal es de 70 a 130 miligramos. Y cuando es mayor de 130, perdón, ya estamos hablando de niveles altos de glucosa en sangre. A eso le denominamos hiperglicemia. Y cuando es menor a 70 miligramos, estamos hablando de una hipoglucemia, es decir, el nivel bajo de glucosa en sangre.
Y un rango que se maneja para estos valores después de haber comido, perdón, ya sea un desayuno, comida o cena, los maneja en normal a mayor de 130 hasta 180. Se maneja ese rango. Si después de los alimentos llega nuestra glucosa a más de 180, ya estamos hablando de una hiperglicemia, ¿sí? Que la glucosa está elevada en sangre. Por eso es muy importante que con tu médico establezcas unas metas de control que sean apropiadas para ti. Esto se va a determinar de acuerdo a cómo estés manejando tu glucosa, va a manejarte ciertos niveles hasta llegar a un nivel adecuado para ti, ¿sí? Y es importante que recordemos que una diabetes controlada es una diabetes no complicada, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos un control preciso de nuestra glucosa, pues vamos a prevenir que lleguemos a tener complicaciones y que pueden llegar a ser graves. Entonces, hablamos de una hiperglicemia. La hiperglicemia, como ya vimos, es niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Y qué puede causarlas? Pues puede ser causa de haber comido hidratos de carbono de más, como son pan, pasteles, dulces, tortillas. El haber hecho ejercicio menos de lo habitual, ya saben que el ejercicio nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa, y si no hicimos el ejercicio adecuado, pues nuestra glucosa se puede elevar. El haber omitido medicamentos, si no nos tomamos nuestro medicamento del día, si en caso de que se apliquen insulina, no haberse aplicado la insulina adecuadamente. El estar pasando por un proceso infeccioso, ser una enfermedad, algunos medicamentos que se indiquen para ese dicho padecimiento que estés pasando. O en sí el estrés, el estar muy estresado, también lleva a que nuestra glucosa se eleve. ¿Y cuáles son los síntomas que se presentan cuando hay una hiperglicemia, un aumento de glucosa en sangre? Pues hay visión borrosa, hay somnolencia, se tiene mucho sueño, mucha sed, una necesidad muy frecuente de ir a orinar o mucha hambre. ¿Y qué hay que hacer en caso de presentar una hiperglucemia? Pues estarse checando los niveles de glucosa, tomar mucha agua, marcarle a tu médico para que él sea el que te oriente qué hacer en caso de tener los resultados altos de glucosa. Y él es el que va a sugerir los ajustes que se van a hacer en el medicamento. Es algo muy importante, es que si hay una hiperglicemia muy frecuente, o sea, que siempre estén los niveles de glucosa elevados en sangre, lo que va a pasar es que los vasitos, los más pequeñitos se van a ir dañando, y eso va a ocasionar que se presenten las complicaciones. Por otro lado está la hipoglucemia, que estamos hablando de cuando se presentan valores de sangre menores a 70, ¿sí? ¿Y qué lo va a causar? Pues el que haya un ayuno, el no habernos saltado alguna comida, el no haber ingerido ningún alimento, el consumo tardío de alimentos, pues el no comer en nuestros horarios establecidos, el consumir pocos carbohidratos de los que necesitamos, un exceso de medicamentos, a veces excedido, en el caso de quienes se aplican insulina, haberse aplicado de más, el ejercicio, sin haber hecho ejercicio de más, o un consumo de alcohol. ¿Y cuáles son los síntomas de una hipoglucemia?
Hay temblor, hay pulso acelerado, dolor de cabeza, debilidad, hay sudoración, irritabilidad, visión borrosa, hambre. ¿Y tú sabes qué hay que hacer en caso de una hipoglucemia? ¿Has escuchado algo? No, Susi, en realidad no. Bueno, en caso de que se presente una hipoglucemia, se habla de la regla de los 15. Esto es cuando ya detectamos que tenemos una glucosa por abajo de los 70 miligramos, se hace un suministro de 15 gramos de glucosa. Si al momento de ingerir esperamos 15 minutos y volvemos a tomar la glucosa, si no ha subido, hay que volver otra vez a ingerir otros 15 gramos de carbohidratos. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos alimentos o qué nos va a proporcionar esos 15 gramos? Pues puede ser el jugo de cualquier marca, de esos que podemos encontrar en el supermercado. Esos nos dan aproximadamente 20 miligramos, 20 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? En los 125 mililitros. Tomar un té con 3 cucharaditas de azúcar. También hay en las farmacias o en lugares especializados que podemos encontrar pastillas de glucosa o traer caramelos, unos dulcecitos, caramelos chiclosos, algo que sea muy dulce, eso nos va a ayudar a que nuestra glucosa se eleve. ¿Sí? Y algo muy importante, cuando se presenta una hipoglucemia, hay que evitar los alimentos con grasas. O sea, el querer dar a lo mejor algo que lleve algo de grasa y que le pongamos azúcar, eso no nos va a ayudar mucho. O sea, hay que hacer que sea algo que sea dulce, ¿sí? Esperar 30 minutos antes de reiniciar actividades. O sea, si tenemos la hipoglucemia y queremos hacer ejercicio, pero si aplicamos esto, hay que esperar 30 minutos hasta que se nos restablezca nuestro nivel de glucosa, ¿sí? Y no consumir tampoco más azúcar de lo recomendado, ¿sí? Por eso es importante estar tomando la muestra, consumir los 15 gramos, hacer el monitoreo a los 15 minutos. Si no, hay que volver a consumir otra vez 15 gramos de glucosa y volver a tomar la muestra, ¿sí? Pero no hay que excedernos porque si no, podemos llegar al siguiente extremo otra vez, a una hiperglicemia. Ahora, una forma de conocer cómo está nuestra glucosa es realizando un examen de laboratorio de hemoglobina glucosilada. ¿Has escuchado sobre esto? ¿Te han hecho esta prueba? Es bueno, yo lo que me he hecho últimamente es la de cada 3 meses. ¿Esa es la misma? Sí, es la de hemoglobina glucosilada. Sí, este es un Ok. examen de laboratorio que nos va a mostrar la concentración en promedio de la glucosa que tuvimos en sangre durante los últimos 3 meses. Este examen nos va a revelar qué tan bien o qué tan mal se está controlando la diabetes. ¿Sí? Con esta vamos a confirmar los resultados de automonitoreo y los análisis de sangre. ¿Sí? O sea, vamos a ver si nosotros hacemos nuestro monitoreo, llevamos un registro de esa glucosa que hemos estado manejando. Vamos a saber por medio de esta prueba si los resultados de nuestro monitoreo que hicimos durante ese tiempo se están manejando correctamente, ¿sí? Determina si el plan de tratamiento está funcionando.
O sea, también nos va a ayudar al médico y a nosotros saber si el tratamiento que estamos siguiendo es el adecuado. Y si no, también nos permite hacer los ajustes necesarios. ¿Y con qué frecuencia se debe de realizar? Pues lo ideal es que sea cada 3 meses, ¿sí? O por lo menos 2 veces al año. Y el valor adecuado lo va a determinar el médico de acuerdo a las metas establecidas, ¿sí? Y aquí vemos los rangos que nos marca. No sé si te has fijado que marca un porcentaje de resultado. Entonces, esto es lo que determina en qué nivel nos encontramos. Si excedemos un 10%, entonces ya estamos en un riesgo de llegar a complicaciones, ¿sí? Y pues en lo ideal es que estemos entre un 6 y un 7%. Esto habla de que nuestra glucosa la hemos estado manejando entre 126 y 155 miligramos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de todo esto? También de que llevemos un control, un registro de un monitoreo que llevemos diario, y entonces vamos a poder confirmar con esto que nos haremos a los 3 meses, o cuando menos 2 veces al año. Ahora, una cosa muy importante es esta, ¿verdad? Nos encantan las fiestas, nos encanta pues convivir, salir a comer, pero sobre todo hay muchas personas que ya con un diagnóstico de diabetes piensan que ya no van a poder comer en las fiestas, disfrutar de tu rebanada de pastel en tu cumpleaños, ¿verdad? Pero sí, sí lo podemos hacer, ¿verdad? Lo importante es mantener un orden durante el día. Cuando vayamos a tener algún festejo, alguna convivencia, podemos seguir esto. Por ejemplo, ese día, desayunar saludablemente, tomar, muy importante, nuestros medicamentos, realizar la actividad física que normalmente realizamos. Otra cosa, medir tu glucosa antes de salir a la fiesta, ¿sí? Esto va a ayudarte a que tomes decisiones correctas cuando estés en la fiesta, ¿verdad? Porque vas a saber qué nivel de glucosa tienes y en base a eso vas a saber qué es lo que debes de comer. También es aconsejable que consumas algo antes de irte, por ejemplo, una ensalada, para que eso te dé saciedad y te evite el querer comer de todo lo que está ahí atravesado en la fiesta. Y también, ya cuando estés ahí en la fiesta, hay veces que pues te puedes servir tú misma, pues entonces es importante que tomes tu plato y apliques el método del plato saludable, ¿verdad? Que te sirvas de acuerdo a tus requerimientos y que sea importante la cantidad, veas la cantidad que vas a comer para que no te excedas en las porciones. Y pues ya para terminar, pues vamos a concluir que el peor enemigo de la diabetes es la desorganización. O sea, si no llevamos un orden, no vamos a poder establecer, por ejemplo, nuestras porciones adecuadas. Si no llevamos un monitoreo correcto y que tengamos el hábito de tomar las muestras de acuerdo a cómo se establezcan las metas, pues no vamos a llevar un control adecuado y podemos tener consecuencias después. Así que la principal estrategia es planificar, o sea, llevar un plan de cuándo te vas a monitorear, de cuál va a ser tu plan de alimentación, sobre todo también, importante, tu actividad física. Cada cuánto lo vas a realizar, qué tipo de deporte vas a realizar. Antes de salir de casa, debes de llevar tus medicamentos que el médico te indicó, y si es insulina, pues aplicarlas de acuerdo a como esté indicado. También debes de planear dónde comerás y el horario aproximado en que lo harás. O sea, planificar todo eso para que lleves un buen control. También puedes llevar
en tu bolsa o en el maletín, aquí le hizo falta, una colación, ¿sí? Puedes llevarla en tu bolsa para que cuando sientas alguna, cuando veas que no vas a poder, hacer tu comida en el momento indicado, pues siempre tengas una colación en tu bolsa para evitar una hipoglucemia, ¿verdad? Porque ese es el riesgo que hay. Si no consumimos alimentos en los horarios establecidos, podemos tener un problema de hipoglucemia o también podemos llegar a una hiperglucemia. Y también es importante que en tu bolsa tengas un carnet donde tengas indicado que vives con diabetes y con el teléfono de tu médico y de algún familiar para en caso de una emergencia. Y sobre todo es importante que lleves un registro de tu glucosa en los distintos momentos del día, ¿sí? Entonces, un registro de lo que comemos ayudará a tener las mejores elecciones en cuanto a los alimentos y a la actividad física. Y sabemos que pues es un desafío, pero los beneficios que vamos a obtener van a ser mucho mayores. ¿Tienes alguna duda? Sí, la verdad que todo esto es muy interesante para mí saber, pues, cómo irme monitoreando, ¿verdad? Pues prácticamente con toda la información que me has presentado, me puedo dar cuenta cómo es mi estilo de vida y cómo debo de transformarlo para, pues, protegerme. Sí es Así es. interesante, sí he presentado algunos de los síntomas esos que están ahí en la tablita, pero pues yo desconocía por qué. Inclusive lo siento, pero como nunca lo relacionaba, pues no me tomo la glucosa para checar si está alta o baja, ¿no? Entonces Pero ahora creo, ya dices que es importante llevar un control, un monitoreo y realizarlo, aunque te da, porque me comentabas que pues no te gustaba estarte picando mucho, sí, pero ya ves que es importante hacerlo. sí, Tal vez no lo necesites hacer varias veces en el día, pero sí hacerlo todos los días, con menos para conocer cómo está tu glucosa, porque a veces no puedes presentar síntomas o no te puedes dar cuenta que tienes la glucosa elevada o que lo contrario, que la traes baja, porque también se pueden presentar hipoglucemias y no tener ningún síntoma. Entonces, ¿de qué manera te vas a dar cuenta si está sucediendo? Llevando un monitoreo de tu glucosa y que lleves un registro, como estaba, ajá, no sé si viste la hojita, esta, sí, y lleves un registro de que si fue el lunes, a qué horas te tomaste tu glucosa y así indicado, ¿no? Y esta va a ser una tarea que te voy a dejar. oh, Y excelente, después te voy a pasar un formatito para que lleves un control de tu glucosa. Esa va a ser parte de tus actividades de la semana. Que tomes lo que es, puede ser 3 días o 2 días de la semana, ujú, que te cheques por la mañana en ayuno. Otros 2 días de la semana que te la tomes después de la comida. ¿Sí recuerdas cómo es? Después de la comida. sí, como 2 horas, ¿no? Ajá. Pero son 2 horas contando a partir del primer bocado. O sea, en cuanto tú ingieres el primer bocado, a partir de ahí empiezas a contar 2 horas para hacer la toma de la muestra de tu glucosa. Y otros 2 días puedes Así tomarlo, lo voy a ya hacer. sea en la noche, como mencionaba ahí, en la noche o en la madrugada. ¿Sí? Ujú, muy bien. Ahora quiero que hagamos una actividad. ¿Has visto tú el Kahoot? ¿Lo conoces? Ah, sí, Kahoot.
Bueno, vamos, voy a compartirte. Voy a cerrar esto. Y vamos a hacer un pequeño cuestionario. Ahorita te voy a compartir. Listo. Ahí tienes el código. Vamos a ver si te queda alguna duda con este pequeño cuestionario. Ok. Vamos a comenzar. Aunque si esto es solita nada más. ¿Lista? Sí, lista. Vamos a ver. Momento para realizar el monitoreo. Son necesarios para realizar el monitoreo. Las lancetas, las jeringas. Muy bien. A ver, ¿verdadero o falso? Hiperglicemia. ¿Son niveles altos de azúcar o glucosa en sangre? ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglucemia activa? Somnolencia, sudoración y debilidad, o necesidad de orinar con frecuencia. Vamos muy bien. Para resolver la hipoglucemia se recurre a insulina inyectable, a tomar agua, a la regla de los 15 o hacer. Te dejé emocionada, ¿verdad? Poquitas preguntas. Wow. Solo hubo una que no. Bien. ¿Cuál fue la que saqué mal? ¿La última? A ver, vamos a ver. Creo que sí, porque ahí decía, como decía, ¿qué hay que hacer cuando hay hipoglucemia? Entonces yo le puse que la regla de los 15 minutos. Sí, son los 15 gramos. Ah, sí. Mm, Bueno. No, pues sí, sí quedó muy claro todo. La verdad que muchas gracias, Susi. Y creo que estoy aprendiendo cosas que después de un año de haber sido diagnosticada no las sabía. muy bien. Pues qué bueno que te está sirviendo. Y ay, como te decía, este, pues son, estos dos temas que hemos visto son parte de los 7 comportamientos que están establecidos para el autocuidado. Entonces, pues, espero
que te estén ayudando y tenemos pues bastante tarea, ¿verdad? Ya ves que te había dejado lo del que llevaras tu registro de 2 días en el plato saludable, así como el conteo de carbohidratos. Y también ahora la tarea es el registro de, del monitoreo de tu glucosa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Susi. Muchísimas gracias por todo. La verdad que fue una información muy, sustanciosa. Gracias. Bueno, entonces te espero en la próxima sesión para continuar con más temas importantes y espero que puedas seguir aprendiendo más, ¿sí? Para que te cuides y estés bien. Gracias, Susi. Me gusto verte. Hasta luego, gracias. Cuídate.